Vamos a dar paso como parte del programa y en este lanzamiento, en este marco del lanzamiento regional de la serie de Lancet de determinantes comerciales, a la segunda mesa, que será moderada por el doctor Enrique Jacobi, que es ex asesor de la Organización Panamericana de la Salud y ex viceministro de Salud de Perú. Entonces, le invitamos al doctor Enrique Jacobi que pase al frente, al igual que a la autora Jennifer y también Alejandro Calvillo, que serán parte de esta mesa. Buenas tardes. Para ponerle la prisa necesaria a la reunión, tenemos a Jennifer Lacey Nichols, que es la presentadora que tenemos el día de hoy con el artículo número 2 de la serie de Lancet, y al maestro Alejandro Calvillo, aquí del Poder del Consumidor. Permítame unas breves palabras para ubicar a Jennifer. Esta es una nota biográfica muy breve. Ella es investigadora del Victorian Health Promotion Foundation en Melbourne, en la Escuela de Población y Salud Global de la misma Universidad de Melbourne. Su investigación busca echar luz y entender las relaciones entre empresas, política y salud dentro del campo emergente de los determinantes comerciales de la salud. Jennifer es también miembro del Grupo de Gobernanza de Éticas y Conflicto de Interés en Salud Pública del Grupo de Expertos de la Organización Mundial de la Salud y asimismo de Healthy y Sustainable Food Systems de Australia, Sistemas Alimentarios Sustentables y Saludables de Australia. Me permiten al maestro Alejandro Calvillo, que va a hacer el comentario posterior. Él es sociólogo con estudios de filosofía en la Universidad de Barcelona y en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Colegio de México, director del Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace en México, donde elaboró por un total de 12 años, 5 como director ejecutivo, trabajando en temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet, forma parte también del consejo editorial del World Obesity, órgano de la World Public Health Nutrition Association, reconocido por la Organización Internacional Ashoka como emprendedor social. Gracias. Good afternoon. Please forgive in advance. Bueno, primero que nada, discúlpenme si en algún momento parezco medio oída, porque aunque mi cuerpo está en México, en realidad mi cerebro sigue todavía en el horario de Australia, que tiene una diferencia de 17 horas. Entonces, bueno, pues primero que nada me gustaría decirles que yo soy la autora principal de este segundo paper y me parece que el tema va a ser específicamente sobre las complejidades, que me parece que es en general el tema principal de esta serie, pero lo que nosotros estábamos tratando de hacer es hablar justamente sobre los actores comerciales y darle mayor profundidad a esto. Y creo que justamente este framing o este marco que nosotros tenemos también es muy importante. Yo vivo en Australia y cuando nosotros presentamos algo, primero que nada tenemos que hacer este reconocimiento como país para entender que el trabajo que se hizo para este paper, para la serie de Lancet, fue justamente la culminación de mucho del trabajo ya realizado por muchas de estas primeras culturas en Australia. Y bueno, pues yo sé que a lo mejor esto no es completamente específico, pero cuando yo veo México me parece que ahorita estoy presentando en la tierra de los mexicas y de los nahuas. Entonces me gustaría continuar esta conversación y esta conexión que existe con estas primeras naciones.
con estos pueblos originarios. Ahora, mi paper es una cosa un poco revuelta entre el esotérico y estas partes mucho más firmes, ¿no? Y tenemos a varios actores que son sumamente complejos. Y recuerdo que hubo un día que fui a la playa con mi hija, es la que se encuentra aquí en la foto, tomé esta fotografía y ahorita no se ve completa la fotografía, pero aquí es donde nosotros podemos ver una organización de australiana de voluntarios. Es básicamente un club que protege estas pequeñas organizaciones y son salvavidas. Cuando mi hija sea un poco más grande, pues será una Little Nipper, que son, ya saben, aquellos que están entrenando para ser salvavidas y están en todos estos eventos comunitarios. Como les mencionaba, esto es un club y que es una organización en donde básicamente se representan estas diferentes organizaciones o diferentes comunidades. Pero lo que nosotros sabemos es que al final convergen varios grupos que están buscando estas cuestiones favorables para la comunidad. Ahora, no sé si ustedes saben mucho sobre Australia o no, pero en Australia existe un gran consumo, o en realidad hay muchas personas que gustan de apostar. Y sabemos que esta misma organización que les acabo de mencionar y que representan a estos pequeños niños que están aprendiendo para ser salvavidas, también representan estos grupos multinacionales de apuestas. Y también tenemos muchos otros conglomerados que se encuentran dentro de este grupo, como este deporte para niños. Entonces, esta es la foto completa. Aquí vemos que Tabcorp no es una marca que a lo mejor sea muy conocida en México, pero en Australia es una de las organizaciones de apuestas en línea más grandes en Australia. Entonces, sí está muy bien porque tenemos este mensaje de salud pública, algo que podría emocionar mucho a mí hija pequeña, pero por otro lado también tenemos Tabcorp, que es esta empresa de apuestas. Y es aquí donde nosotros vemos esta complejidad de relaciones que existen en el mundo comercial y también en circunstancias. Cuando son una organización pequeña o un grupo de beneficencia que están buscando cómo tomar las mejores decisiones. Y me ha tocado hacer muchas presentaciones sobre determinantes comerciales desde que comenzó esta serie. Y uno de los más recientes fue justamente cuando se organizó un taller y le estábamos pidiendo a la gente que pensaran y reflexionaran sobre algunas de las cuestiones que se veían en la serie y sobre estas ONGs y sobre las organizaciones en donde, que realmente estaban haciendo un trabajo fuerte y cómo estaban en ocasiones teniendo que ceder un poco al momento de generar las alianzas o las asociaciones necesarias para poder llegar a más personas a través de estas alianzas con este tipo de empresas. Y me parece que aquí uno de los ímpetus más importantes para este segundo paper es el reconocimiento de que el mundo comercial es complicado, pero querer avanzar a través de estas complejidades nos permite que podamos tomar decisiones mucho más matizadas y poder hacer una reflexión mucho más a profundidad sobre estas cuestiones de determinantes comerciales. Entonces, bueno, es aquí donde yo lo que diría es que la mayoría de esta investigación particular que existe para estas áreas es muy importante al momento de hacer esas distinciones tan importantes para los diferentes actores comerciales que existen y que tienen un impacto a la salud y a la naturaleza. Pero en este caso, obviamente, nosotros estamos hablando también de aquellas enfermedades que no son de algún tipo de transmisión. Entonces, bueno, sabemos que en estos últimos días, por ejemplo, yo, la ropa que estoy utilizando, pues obviamente es de la industria textil y que se encuentra inmiscuido en todos estos tipos de abusos laborales y de recursos humanos. Y por otro lado, nos encontramos en un edificio y sabemos que los edificios son parte de la industria de la construcción que también tienen un historial considerable para el abuso de los derechos humanos. Entonces, bueno, esta es la primera parte. Pero la otra es que además también utilizamos estos términos de una forma muy común. Decimos, sí, empresas y corporaciones malvadas, pero hay también muchas organizaciones públicas que también están incorporadas legalmente porque así es como funciona su estructura. O simplemente el hecho que también trabajo en esta educación posgrado, en donde también esto es una industria.
Y el último punto es justamente el de conflicto de intereses. Y es algo que a veces no se menciona tanto, pero en estos casos tenemos varios ejemplos claros para estas tabacaleras. Y en realidad hay muchas cosas que son blanco y negro, en donde, ok, con las tabacaleras no vamos a tener ningún punto de contacto ni nada, pero por otro lado también vemos algunas otras herramientas bajos que nos menciona la Organización para la Salud Panamericana, y entonces es aquí donde nosotros vemos que existen ya algunas regulaciones o reglas establecidas para este tipo de cosas. Y bueno, lo que yo quiero ahora es explicarles un poco más lo que se estableció en el paper, y para esto les voy a hacer un pequeño análisis sobre lo que está aquí escrito. Primero que nada, les quiero explicar a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de entidades comerciales. Y me parece que es aquí donde muchas personas a lo mejor no tienen muy claro, esto es lo que muchas personas podrían pensar si hablo con mis amigos, con mis estudiantes, esto es lo que se imaginan, claro, es Coca-Cola, sí, es Philip Morris, son estas tabacaleras tan grandes, son aquellas empresas que buscan algún tipo de ganancia económica. Sin embargo, es muy importante que entendamos que es muy distinto la parte privada de la parte pública o este tercer sector, que son aquellas organizaciones sin fines de lucro o algún tipo de beneficencia o algún otro tipo de organización de ese sector. Y siempre se consideran separadas. Sin embargo, es muy importante que entendamos que en realidad se traslapan unas con otras. Y me parece que tenemos estas entidades cuasi comerciales en donde tienen algunos atributos del aspecto público o privado, o, por ejemplo, del sector del voluntariado, con la parte privada, con la parte pública, donde todo está junto. Entonces, pues sí. Algunos de los ejemplos más claros que nosotros tenemos son algunas empresas multinacionales que son del Estado, en donde, bueno, sabemos que son compañías estatales. Por ejemplo, está Pemex en México, a donde sea que yo vaya, vemos que están las gasolinerías con el nombre de Pemex. Pero además también tenemos otras petroleras. Algo que nos parece impresionante es que tuvimos una cumbre que se está llevando a cabo en uno de estos países petroleros, y es justamente para la detención de la crisis climática, y bueno, de esto vamos a hablar el día de mañana. Pero es aquí muy importante que nosotros entendamos justamente los procesos que tienen estas empresas, en donde tienen diferentes campañas en pro de algunas de estas cosas para tratar de salvaguardar su imagen. Y es aquí donde nosotros también vemos estas estructuras, y hay algunas organizaciones muy buenas que obviamente están luchando en pro de los derechos de las personas. Y por ejemplo tenemos Save the Children, que es una organización maravillosa sin fines de lucro y que es una beneficencia, en donde lo que buscan es tener un fondo de inversión que tenga un mayor impacto para las diferentes actividades. Y entonces es aquí en donde nosotros podemos ver que al mismo tiempo también están ya incursionando en otras áreas que son un poco más privadas, y por lo tanto ya empieza a haber esta pequeña disolución de la barrera tan marcada que existía. Y por otro lado también tenemos Diageo, que es una de las compañías más importantes de licor en todo el mundo, y que en Australia también es muy importante, y que algo que realmente me vuela la cabeza es que también están involucrados en todo este tipo de organizaciones de responsabilidad social, en donde tienen diferentes campañas. Por ejemplo, te dicen, ok, es incorrecto beber durante el embarazo, y luego así como en letras pequeñas te dicen, bueno, en realidad no existe ninguna evidencia científica que compruebe que efectivamente hay un daño al feto al momento de beber mientras estás embarazada. No, en realidad no existe esto. Entonces, por ejemplo, pensé en muchos ejemplos en Australia. Sin embargo, por lo tanto, también me acerqué a algunas personas aquí en México para pedirles ejemplos en México, y me hablaron de la Fundación Slim, que es de uno de los hombres más ricos del mundo. Solía ser el más rico, ahora es el número 8, pero bueno, es justamente uno de los individuos más ricos del mundo que tiene esta Fundación Slim, y su negocio tuvo que pagar 1.3 mil millones en impuestos
En los últimos años y durante la COVID tuvo un incremento de $1 millón por hora durante este periodo de cuarentena. Entonces, lo que nosotros vemos es que sí, ha tenido un incremento en sus ganancias. Sin embargo, también ha generado muchísimo trabajo social, en donde ha habido muchas donaciones. Y es aquí en donde nosotros vemos esta complicación con estos actores en donde son muy problemáticos en el lado empresarial y de negocios, pero que por otro lado, del lado social, también tienen estas características de responsabilidad. Y bueno, el punto aquí es que si nosotros pensamos en lo que tenemos en esta imagen, en la parte inferior derecha, vemos que hay muy poco acceso para aquellas personas que tienen este tipo de trabajos, que son informales, y es muy importante que entendamos que este también es un punto muy importante de trabajo para muchas personas. Entonces, a veces me preguntan, ok, ¿a qué nos referimos con actores comerciales y a quiénes deberíamos de incluir en este grupo? La segunda parte que yo les quería explicar es, ok, ¿de qué manera podemos nosotros hacer una distinción práctica y clara entre los diferentes actores? No queremos nada más decir, sí, el área comercial y de negocio, sino que queremos empezar a hacer una distinción entre cada uno, porque si vamos a empezar a generar estas estrategias de conflicto de interés o de generación de relaciones, entonces tenemos que poder hacer una diferenciación clara. Entonces, es aquí en donde nosotros generamos esta cartera muy particular, en donde podemos ver cómo están divididos. Entonces, estos son los servicios y productos que ellos venden. Y algo que me parece muy interesante, que Ana, de hecho, ya mencionó, es la privatización, que es un factor estructural impresionante aquí. Y es que muchas de las cosas que son parte de los derechos humanos y que son servicios fundamentales se han privatizado, como el agua, como la educación, como la salud, como el alimento, y todo esto son derechos humanos que al mismo tiempo se encuentran ya privatizados y que por lo tanto afectan, y que el acceso a esto es mucho menor. Y que, bueno, por supuesto sabemos que existen este tipo de mercadotecnias mucho más tóxicas también. Por otro lado, tenemos los recursos, que son un aspecto importante cuando estamos hablando de este poder corporativo. Entonces, bueno, recursos es la forma en la que yo le llamo al poder corporativo. Y es básicamente en cuántos países se encuentran, cuál es su huella geográfica, cuántos empleados tienen, cuál es su capitalización de mercado, cuáles son los márgenes de ganancia, cuál es su participación de mercado, y poder entender también la magnitud de su impacto potencial. Y por otro lado, también tenemos que hablar de esta forma legal en la que están constituidos. Como les dijimos, tenemos obviamente las empresas, tenemos las ONGs, tenemos también estas empresas sin fines de lucro, entre otras cosas. Y aquí el punto es poder entender cuál es el motivante que existe en estas empresas para saber si es una corporativa, si es una cooperativa, si tienen algún otro tipo de distinción y cuáles son los mecanismos que tienen. Y Pablo, durante su explicación del tercer paper, nos va a explicar estas particularidades. Pero aquí lo que yo les puedo decir es que si somos una empresa privada, familiar, como Purdue Pharma, entonces sabemos que se basan y se rigen con algún tipo de estructura muy particular y muy diferente a la de muchas otras. Por otro lado, tenemos esta parte de la diferenciación entre las entidades comerciales y también el marco específico que existe de salud pública y cómo, en conjunto, tenemos que considerar los diferentes atributos y prácticas para que entonces la gente pueda entender el impacto o el potencial impacto a la salud que pudieran tener. Así que lo que nosotros hicimos fue, una lista de 70 preguntas, que me parece que son muchísimas, y me parece que para la siguiente vamos a tener algo así como preguntas prioritarias en donde nosotros podamos establecer cuáles son las que tienen mayor importancia, porque en realidad requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo poder analizar todo esto. Entonces, es aquí en donde nosotros tenemos que pensar si alguno de estos pueden ser productos que puedan tener un impacto directo al deterioro de la salud, o, por ejemplo, quién se encarga de fondear las organizaciones. Y la transparencia también es algo que nosotros incluimos, porque cuando nosotros hicimos este marco,
estuvimos también generando conversaciones con muchas de las partes interesadas en las diferentes organizaciones. Y lo que nos mencionaban es que la transparencia era uno de los puntos cruciales para poder hacer un entendimiento de ambas partes. Y por lo tanto, generamos muchísimas preguntas respecto a las prácticas y lo que nosotros buscábamos era poder encontrar una lista final de preguntas que tenemos ya en los papers y en las traducciones. Pero es en donde nosotros podíamos ver cuáles eran las prácticas más comunes. Y algo que, bueno, yo considero es todavía un trabajo en progreso, es que estamos trabajando particularmente en un sector en donde podemos expandir estas preguntas y que en realidad nos podemos enfocar más en unas que en otras. Y por lo tanto, me gustaría pensar un poco en esta plantilla conceptual en donde las organizaciones podrían adoptar y también mejorar. Y algo más que me gustaría mencionar es que hay estos actores tan complejos y mi ejemplo más importante es Coca-Cola y de hecho hice yo mi tesis en un análisis para Coca-Cola, pero Coca-Cola, como todas las personas que se encuentran en el área de la salud pública, saben que son responsables para contribuir enormemente al incremento de diabetes y obesidad, entre otras muchas cosas, y además tienen la mejor cadena de suministro en el mundo. Entonces esto quiere decir que también nos ayudan a poder llegar a los lugares más recónditos para poder generar algún tipo de repartición de vacunas, medicamentos o terapias. Entonces, esto me parece que es muy interesante. Este es el Boeing, que es una aerolínea. De hecho, volé en uno de sus aviones para poder venir aquí con ustedes el día de hoy. Y luego regresaré en otro Boeing para poder llegar a casa y ver nuevamente a mi hija. Pero también son parte de los complejos industriales militares. Y por lo tanto también están implicados en la crisis de Gaza actualmente. Y bueno, pues es complicado. Y es que cuando estamos pensando en estas compañías más grandes, que además también tienen la mayor cantidad de dinero, recursos y poder, Amazon generalmente se encuentra en el número 1 de la lista. Y en realidad no sé cómo describir el portafolio de Amazon. El año pasado invirtieron en los Estados Unidos para poder mejorar la repartición de agua en algunas zonas que no tienen acceso. Y bueno, eso es un poco complicado saber que por un lado sí pueden ser muy negativas, pero por otro lado también están trabajando en pro de la sociedad. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros tenemos. Yo sé que esto también se va a hablar en el paper 3, pero estas son algunas de las aplicaciones que nosotros vimos. En el siguiente paper les explicarán cuáles son algunas de las oportunidades que existen para poder tratar de lidiar con estos intereses que se ven un poco afectados porque hay un conflicto y bueno, porque hay muchísimas otras cosas que a lo mejor también se ven retrasadas. Entonces, pues ahora sí voy a ceder la palabra. Muchísimas gracias. Y serán unas breves palabras, ya por el tiempo. Yo quisiera retomar la imagen icónica que pusiste, Jennifer. Vieron una imagen de un espectacular en la comunidad de Tenajapa. La imagen es de un indígena, toman esta parte de esa vestimenta indígena, esa vestimenta es de la autoridad en Tenajapa. En todas estas comunidades había un espectacular a la entrada de la población indígena diciendo bienvenido y la autoridad sosteniendo una Coca-Cola. En las comunidades indígenas hace 40 años no había diabetes. Nosotros hemos visitado, en el caso de San Juan Chamula, Marcos Arán, el doctor Marcos Arán está aquí, él vive en San Cristóbal, visitamos con una comisión internacional la clínica de San Juan Chamula. Y la directora nos decía, no saben la cantidad de indígenas que me llegan con coma diabético, es un crimen, y normalizar esa situación, ver personas amputadas en las comunidades indígenas, la penetración de esta empresa, y por eso quiero tomar algunos ejemplos muy breves. Este segundo artículo es muy importante porque permite clasificar y ver cómo entrar a decir esta empresa está teniendo daños de salud y daños ambientales y en qué nivel, y cómo podemos señalar a esas empresas como empresas que no pueden participar en la política pública, no pueden participar en el monitoreo ni en el diseño. Menciono nada más un caso. El año pasado,
La mayor campaña publicitaria en México fue de la empresa Coca-Cola, ¿sí? El relator especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, en su informe sobre México, Oliver de Schutter, habló de la coca-colonización de México. Somos un país coca-colonizado totalmente. Piensen ustedes 10 cucharadas de azúcar en una botella de 600 mililitros. ¿Qué daño a la salud significa tomar eso todos los días? Los que toman una, porque hay gente que toma 2, 3, hasta 4 de estas. Bueno, la mayor campaña, la mayor inversión en publicidad fue de una campaña de Coca-Cola que se llamaba El amor multiplica. Era una campaña donde no anunciaban el producto. Lo que decían es que Coca-Cola apoyaba a las comunidades y empoderaba a las mujeres. Sacaban la imagen de 2 mujeres indígenas con la tienda de Coca-Cola atrás, que era una manera de decir estamos apoyando a las mujeres. Nosotros hicimos un estudio sobre las pequeñas tienditas en comunidades, barrios pobres y comunidades, y encontramos que el autorreporte de diabetes en ciertos grupos etarios era del doble del autorreporte en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Es decir, quien tiene una tiendita y tiene toda esta basura alrededor, tiene un riesgo mucho mayor de enfermar, en este caso de diabetes. Nosotros en 2013, para hacer la campaña para el impuesto, ¿sí?, hicimos una campaña que hablaba de la cantidad de azúcar en los refrescos y hicimos varias campañas. Curiosamente, el consumo de bebidas azucaradas bajó primero en 2013 y después en 2014 y 2015. Es decir, antes del impuesto bajó la campaña bajó el consumo. Es decir, si tuviéramos, y lo hemos dicho, el 10% de lo que gasta Coca-Cola para hacer una campaña informativa, ¿no?, podríamos lograr reducir el consumo de estas bebidas. Y bueno, están todas estas fundaciones. Creo que es muy importante esta clasificación que se hace en el segundo artículo para entender que estas fundaciones, ¿no?, fundaciones como la Fundación Mexicana para la Salud, no niego que han hecho algunas investigaciones importantes, pero no han investigado nada el impacto del tabaco, no han investigado nada el impacto del alcohol, no han investigado nada el impacto de los años de la leche materna. Y en cambio han penetrado, y hemos tenido 5 ministros de salud, 5 secretarios de salud que venían y estaban íntimamente relacionados con esta fundación pagada por las farmacéuticas, los hospitales, los seguros, los alimentos y las bebidas. Es decir, con conflicto total de interés. Y cierro nada más, no podemos normalizar una cantidad de asuntos muy graves que ocurren. Hay 3 estudios. 2 estudios del Instituto Nacional de Salud Pública que hablan que los niños en la escuela, en esa jornada tan cortita que tienen en nuestro país de 5 horas, están consumiendo más de 500 calorías. Esto es un crimen. Con 100 calorías de más al día, en un mes pueden estar aumentando 1 kilo. Con 500 calorías de comida chatarra en las escuelas, ¿cuánto pueden aumentar? Y el dato curioso, y con eso cierro, nosotros ¿cómo hicimos este estudio? Juntamos la basura de una escuela secundaria donde habían asistido 400 niños y fuimos basurita por basurita viendo la cantidad de calorías, ¿sí? Y después que sumamos todas las calorías, las dividimos entre los 400 niños y nos dio 550 calorías. Eso es, en verdad, un crimen. La escuela tiene que ser un espacio de educación y de educación alimentaria y, como en Brasil, que se hagan compras a los productores locales. Pero bueno, creo que lo que nos permite ver este estudio de Lancet, como mencionó Simón Barquera, para mí es uno de los estudios más importantes que se han hecho en salud pública, porque lleva de la especialización a una visión sistémica en un mundo que estamos viviendo una crisis sistémica. Muchas gracias.